Buenos días, estamos con el presidente Raúl Alfonsín, presidente de la República Argentina. El aplauso especialmente cálido, señor presidente, que usted recibió en el Congreso de Venezuela es la manifestación del entusiasmo y la esperanza con que ha sido recibido en el mundo entero su elección como presidente de Argentina. Por lo mismo, hay gran angustia de que usted pueda no tener el éxito que todos deseamos, de que la situación que usted ha recibido sea demasiado comprometida. ¿Por qué podemos confiar en su éxito que todos queremos y necesitamos? Porque no es el mío, señora, es el de mi pueblo, de nuestro país. Estamos persuadidos que en la Argentina hemos aprendido lecciones muy duras todos y en consecuencia estamos desarrollando una acción en la que se ha de ver desde luego la discusión, el desorden de superficie lógico de la democracia, pero todos comprendiendo que hay que cuidar la arena de esa discusión, que es precisamente, o son las instituciones de la democracia. Esto es muy importante para tener en cuenta. Nosotros venimos de todos los fracasos. Ha fracasado el proyecto imperial, ha fracasado el proyecto populista, ha fracasado hasta un buen gobierno democrático. Yo creo que ahora vamos hacia una democracia con poder. ¿A cuál se refiere? Desde luego, es un poco vanidosa la afirmación, ¿verdad? Me refiero al gobierno de don Arturo Illia, que fue presidente también del radicalismo. Y fracasó en el sentido de que no logró inaugurar una etapa realmente prolongada de democracia. También nos derrocaron. De modo que bueno, esto ha sido asumido. Son esos antecedentes justamente lo que causan bueno, pero también aquí más a quienes amamos y deseamos. Sin duda, yo me lo explico perfectamente, pero estamos en un cambio fundamental. Le hemos puesto realmente una bisagra al devenir argentino. Estamos en otro rumbo, y no solamente el gobierno, todos los partidos políticos, aún los que expresan la más dura oposición, saben perfectamente que tenemos que trabajar de esta manera para poder ser el país que podemos ser. Yo diría casi que nos merecemos ser. ¿Qué merecen ser? No tanto por nosotros, a lo mejor, aunque tenemos un pueblo que nos enorgullece, porque es un pueblo trabajador, laborioso, inteligente, pero además por nuestra geografía, ¿verdad? Entonces, pero además por el resto de América Latina, usted, que es un hombre muy penetrante, de una gran sabiduría política, tiene que saber hasta qué punto los problemas de Argentina nos afectan a los demás latinoamericanos. Nos decimos, si Argentina no ha podido, ¿cómo podremos nosotros? Mire, más que eso, yo creo que lo que sí advierto es que vivimos en un mundo muy interdependiente y particularmente tenemos que procurar ser cada vez más interdependientes en América Latina. Usted ha puesto, a mi juicio, el problema en sus debidos términos. No porque si no lo puede Argentina no lo pueden los demás, sino porque solamente lo hemos de poder entre todos. Y esto no está dicho con xenofobia ni con ánimo de inculpar, sino con criterio de poner de relieve la necesidad de que seamos sensatos definitivamente. Hay quien opina, presidente, que usted ha abierto demasiados frentes a la vez. Los procesos a los militares, la reforma sindical, la altivez frente a los acreedores extranjeros. ¿Qué dice usted de eso? Bueno, nosotros hemos abierto un solo frente, señora, el de la justicia. Y en todos los sentidos es cierto, porque no puede ser de otra manera. El del sentido ético, el del sentido moral, el de la democracia. No podemos tener justicia en un sector e injusticia en otro sector. No puede ser que haya democracia en un sector y dictadura o fallas para la democracia en los sindicatos. Y usted dijo, con respecto a la deuda externa, utilizó un calificativo. Altivez, no, yo no diría altivez. Es al contrario, una actitud muy honrada, muy honesta, que desde luego hace que digamos con fuerza nuestra convicción de que el problema de la deuda externa en nuestros países debe ser considerado como un problema político grave, como un problema político serio para la paz universal, a mi criterio. Usted sabe perfectamente que históricamente nos hemos endeudado porque no estábamos desarrollados. Y de todos modos, a través de políticas de sustitución de importaciones, se originaban deudas, desde luego, pero quedaban algunas fábricas, había ocupación para la mano de obra, algunas obras en la infraestructura.
Últimamente la característica de nuestra deuda es que nuestro pueblo no ha recibido absolutamente nada. A través de modificaciones en los sistemas financieros internacionales, lo que hemos logrado es que salieran nuestros excedentes financieros, que hubiera un flujo. ¿Qué se hizo todo ese dinero? Y bueno, todo fue a depositarse. Nosotros suponemos que alrededor de 15.000 millones de dólares han salido durante todo este tiempo. Por corrupción de funcionarios. En parte, no, bueno, desde luego que también ha habido corrupción, pero fundamentalmente porque esta era la alternativa que se le daba a los argentinos, puesto que se terminó con el aparato productivo de nuestro país. Y se propició la fuga de capitales. Se propició la fuga, se propició en definitiva la especulación financiera. Dentro de la especulación financiera, la fuga de capitales. Además, con una concepción tremendamente equivocada, originada en la Escuela de Chicago, tuvimos el dólar subvaluado y fuimos los nuevos ricos del mundo. Salíamos a comprar los argentinos en tren de turismo, como si fuéramos ricos y éramos cada vez más pobres. En Miami, a algunos argentinos, cuando veían a un argentino, le decían con un sobrenombre, deme dos, porque preguntaban, ¿cuánto vale? Deme dos. Fíjese el desastre que originó esto, que fueron miles de millones de dólares. Los llaman está barato. Los venezolanos decían, está barato. Presidente, ¿en qué consiste la reforma sindical que usted ha propuesto al Congreso? Es la democratización, señora, exclusivamente. Pero los grandes jefes, los capos sindicales peronistas, dicen que es un proyecto de ley intervencionista y antiobrero. Bueno, es notable que se pueda decir intervencionista, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es que haya simplemente la actividad de la justicia electoral. Fundamentalmente que la justicia electoral presida toda la organización. La justicia electoral es el equivalente al Consejo Supremo Electoral nuestro. Bueno, nosotros sí, en cierta forma. Nuestra justicia electoral controla la actividad interna de los partidos políticos para asegurar la democracia interna y también debe hacerlo en los sindicatos, para evitar que camarillas... Que no lo hace. No, en absoluto, no lo hace. Y entonces estamos poniendo las cosas en caja y en orden, no con el propósito de hacer un sindicalismo radical, sino con el propósito de hacer un sindicalismo al servicio de todos los sectores. Un sindicalismo democrático. Absolutamente. Según ese proyecto, ¿tendrían las minorías representación? Tendrían minorías la representación. Lo gracioso de esto es que se nos imputa algún tipo de intervencionismo, porque evidentemente nosotros creemos que en nuestro país, en general, los trabajadores prefieren un sindicato único. Esto ha sido así porque así nació también la organización del sindicalismo. Fue creada desde arriba y de esta manera. Yo creo que puede ser compatible con la democracia el sindicato único a condición de que haya salvaguardia suficiente para el ejercicio de la democracia interna y el respeto a las minorías. Es distinta, por ejemplo, la situación en otros países, la que nos tiene acostumbrados fundamentalmente Europa, donde cada partido diría que no tiene su rama, pero sí pienso que por lo menos alguna organización sindical afín. Están las socialistas y los partidos socialistas que tienen la central socialista, la comunista, la cristiana, ¿verdad? En la Argentina el sistema es de una sola organización sindical de tercer grado, la peronista, y una sola por rama. No es la que nace con el peronismo fundamentalmente. Bueno, esto es aceptado en general por el obrero argentino, pero lo que quiere el obrero argentino en su enorme mayoría es que no lo mandonen. Ni los mandonen los patrones, pero tampoco los dirigentes. ¿Usted tuvo votos obreros? Sin duda, si no, no hubiéramos ganado. Ahora, esos grandes jefes sindicales peronistas, ¿cómo conservan sus puestos durante los años de 1976 a 1983, si no fue mediante una alianza tácita con el gobierno militar? Bueno, hay distintas situaciones. En algunos casos ha habido gremios intervenidos, funcionaron como comisiones asesoras, en algunos casos, pero estos mismos, muchos son mandatos prorrogados, El gobierno militar... Algunos lucharon y muy fuerte también contra el proceso militar, pero otros no tanto, desde luego, pero aquí yo no quisiera hacer una descalificación de los dirigentes sindicales en su conjunto, ¿verdad? Al contrario. Pero eso existió, sin duda alguna. En alguna medida también existió, como existió también en el campo político. No hagamos no pongamos el acento demasiado en el campo sindical, en todas las áreas. Hubo quienes se equivocaron en este sentido. De todos modos, yo pienso que las soluciones que estamos dando en el campo sindical han de permitir que incluso muchos dirigentes continúen en sus cargos, pero legitimados por el voto de los compañeros trabajadores, que sin duda podrán optar de nuevo, ¿verdad? Yo no
No creo incluso que dure mucho esta suerte de enfrentamiento que tenemos con los sectores sindicales. Pienso que sí, que en este momento sí, porque la semana que viene se considera en la Cámara de Diputados la ley de normalización sindical. Ahora, ¿qué derecho, presidente Alfonsín, de que el peronismo es fuerte en el Congreso y que hasta por sus nexos con el gobierno militar a los que antes aludimos, una de las maneras de cobrarle a usted el proyecto de reforma sindical podría ser bloquear en el Congreso la reforma del Código de Justicia Militar? No pueden, porque ya que es necesario tenemos mayoría nosotros en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados tenemos una mayoría holgada, muy holgada. ¿Y en el Senado? Y en el Senado podemos hacer mayorías. Sin los peronistas. Sin los peronistas. De todas maneras sería... Ya se aprobó el código, la reforma del Código de Justicia Militar. ¿Perdón? ¿Y si tiran gente a la calle? Nosotros tiramos mucho más. Ahora, sean cuales hayan sido los pecados, presidente, y hasta los crímenes de un gobierno anterior, hay un riesgo muy grande de que un nuevo gobierno se enrede y se pierda si se ocupa demasiado de eso y no lo suficientemente el porvenir. Eso pasa es claro, señora. ¿Hasta dónde irán los procesos judiciales contra oficiales de la Fuerza nosotros Armada? Lo que se ha establecido es lo siguiente. Hemos querido respetar la legalidad anterior en cuanto a los delitos de naturaleza militar, los cometidos con motivo del cumplimiento de órdenes de servicio. Pero hemos establecido una posibilidad nueva, que es la de la apelación a la justicia ordinaria, es decir, a la Cámara Federal y luego incluso a la Suprema Corte. Esto para nosotros es fundamental, pero también hemos dicho y lo habíamos sostenido durante toda la campaña, de modo que aquí también estamos cumpliendo con lo que habíamos sostenido en nuestro programa. Nosotros ponemos mucho hincapié en esto porque hace a nuestra concepción ética de la política, que había distintos grados de responsabilidad. Una responsabilidad mayúscula de quienes tomaron la decisión de actuar contra el flagelo del terrorismo utilizando sus mismos métodos, una responsabilidad también importantísima de quienes se excedieron en el cumplimiento de las órdenes por crueldad o por codicia, y una tercera responsabilidad, desde luego amenguada, de quienes simplemente cumplieron órdenes. Para estos últimos, nosotros hemos establecido en la ley una presunción juris tantum, en el sentido de que se supone el error en cuanto a la legitimidad de la orden impartida. Pero desde luego es juris tantum, nada más. Lo que nosotros queremos... ¿Qué significa eso? Es una presunción de que cumplieron órdenes en el marco de una orden constitucional. Es una suerte de eximente, por lo menos en cuanto a los aspectos más fundamentales. ¿Cuántos oficiales superiores? No sabemos. ¿Cuántos medios y cuántas clases estarían involucrados en la depuración? En este momento se ha designado una comisión nacional, que ustedes conocen, está presidida por el doctor Ernesto Sábato, que tiene 180 días para expedirse. Nosotros vamos a tener allí entonces las conclusiones necesarias y desde luego actuará la justicia, pero lo que dice la señora me parece muy importante. Yo coincido en que no se puede construir el país que nosotros queremos mirando hacia atrás con un sentido de venganza o de revancha, pero tampoco estamos convencidos de esto, tampoco podemos construir la democracia sobre la base de una claudicación ética. Y evidentemente sería una claudicación ética arrancar como si nada hubiera ocurrido en nuestro país. Así es. Y en cuanto a la exigencia que hacen algunos, no todos, yo creo con santa intención, de que si se enjuicia a los militares hay que enjuiciar a los comandantes de la insurrección. Bueno, nosotros los hemos enjuiciado. Nosotros hemos dado también instrucciones, así como hicimos con las juntas militares, también con la cúpula de los hombres del terrorismo que utilizaron una táctica repugnante, a mi criterio, con una concepción un hombre elitista como Firmenich desde luego está tendrá procesado. Una condena, aunque sea en ausencia. Nosotros hemos dado instrucciones al procurador de la Nación para que inicie las acciones que correspondan. Le reitero el nombre. Sí, con respecto a Firmenich concretamente. ¿Y a Rostito? Igual. No me acuerdo que realmente si está él, pero contra los jefes de este tipo de actividades. Ahora, presidente Alfonsín, ¿cómo va usted a enfrentar la renegociación y el pago final de una deuda exterior de 45.000 millones de dólares? ¿Estima usted, le parece a usted bien lo que ha hecho en México el presidente de la Madrid
quien para enderezar la economía y ganarse elogios de la banca internacional ha bajado a la mitad el nivel de vida de los mexicanos. ¿Le parece a usted que eso es necesario? Nosotros tendríamos que hacer padecer hambre a los argentinos, no podemos bajar el nivel de vida de los argentinos. Usted que el nivel de vida de los argentinos es mucho más alto que el de los mexicanos. ¿Usted sabe cuánto es el salario mínimo? No, el per cápita, hablemos de salario mínimo en nuestro país en estos momentos. Algo más de $100. Ahora eso es más... Nosotros no vamos a aceptar recetas recesivas, no podemos los argentinos aceptar recetas recesivas. ¿Qué opina usted de las medidas tomadas por la Madrid? No, déjenme hablar de las medidas que vamos a tomar nosotros. Cada país tiene sus problemas, son circunstancias distintas. Desde luego que a mí me parece que de todos modos sería interesante que cambiáramos impresiones, que armonizáramos nuestra política en América Latina, pero fundamentalmente en cuanto a nosotros hemos dicho con mucha claridad que no podemos aplicar recetas recesivas, que vamos a trabajar para que crezca la economía y al mismo tiempo para que baje la inflación y al mismo tiempo para aumentar el salario real. ¿Usted cree eso posible? Y lo podemos hacer y lo vamos a hacer. Justamente, ¿usted cree que un intento de verdadera austeridad en Argentina traería huelgas incitadas por los jefes? Señora, lo que se llama austeridad en ciertos medios financieros es un eufemismo. No es austeridad, es hambre. De modo que yo de ninguna manera pagaría la deuda de mi país sobre la base del hambre de mi pueblo. En estos días, una firma especializada norteamericana calificó a Argentina de país de riesgo prohibitivo, es la expresión que usaron, ¿no?, para las inversiones extranjeras o para cualquier crédito adicional por parte de la banca internacional. Se agrega en ese informe, que usted tiene que haber conocido, que el presidente Alfonsín inclusive podría llegar a repudiar parte de la deuda externa. Nosotros hemos dicho reiteradamente que vamos a pagar la deuda legítima. Esa palabra es la que tiene inquietos a los banqueros. Nosotros sabemos que hay créditos back-to-back, depósitos que se han hecho en el extranjero de divisas, sobre las cuales se giran luego fondos por la misma cantidad al país que aparecen como préstamos. Nosotros vamos a procurar... ¿Están cargados a la deuda externa? Están cargados a la deuda externa. De modo que estamos procurando, en este sentido, separar la paja del trigo. Esa frase de repudio de la deuda que tiene evidentemente un sonido terrible, ¿no? Bueno, yo pienso que allí debe haber algún otro tipo de interés, no sé, no es lo mismo que dicen otros sectores, lo que usted acaba de señalar. Pienso que no hay country risk en la Argentina. La Argentina va a pagar sus compromisos, lo ha hecho históricamente y está dispuesto a hacerlo. Lo que quiere que se conozca perfectamente que ¿cuál es el monto? Tiene que hacerlo, además, sobre la base de que se nos permitan colocar nuestros productos. Presidente, la señora Thatcher acaba de decir que la soberanía británica sobre las Malvinas no podrá jamás estar en discusión. Por cierto, que debo decir personalmente que la actitud del gobierno británico a raíz del cambio de gobierno en Argentina es virtualmente inexplicable. Sí, yo creo que además no consulta tampoco la tradición de la propia diplomacia británica, porque históricamente había discutido con nosotros el problema de la soberanía, históricamente había aceptado cumplir una resolución de las Naciones Unidas del año 1965, históricamente discutíamos estos temas, de modo que aquí hay una involución colonialista que yo creo que deberá ser discutida también. Puede redundar justamente en el beneficio de Argentina, porque el mundo está viendo perplejo cómo Argentina se ha dado un gobierno democrático y cómo Gran Bretaña... y además como nosotros hemos ofrecido solucionar nuestros problemas sin dejar luego de reclamar por nuestra soberanía, que es muy clara sobre las islas. Yo pienso que lo que ocurre en realidad es que la señora Thatcher hizo bandera electoral de todo este tema y entonces se ha quedado un poco prisionera de su propia prédica. Nosotros creemos que es indispensable que se comiencen conversaciones con Gran Bretaña en el marco de las Naciones Unidas y en el marco del cumplimiento de estas resoluciones. Argentina durante 150 años, señor, trató de recuperar las islas por medios pacíficos. Ahora ha recuperado esta misma metodología y pienso que necesita una respuesta que no sea la arrogancia. Ahora, ¿qué formas concretas podría tomar la colaboración política y económica entre Argentina y Venezuela? Muy variada y de mucho tipo. Creo que tenemos posibilidades de efectuar recíproca cooperación,
nosotros tal vez en el campo de la energía atómica para la paz, en el campo de la tecnología agropecuaria, Venezuela en todo lo que sea la tecnología del petróleo, además de algo que parece siempre secundario y que yo le doy mucha importancia, que son los intercambios culturales. Yo creo que tenemos que afianzar una identidad latinoamericana, sin xenofobia, lo reitero de nuevo, porque tenemos cosas tan lindas nosotros, y evitar un poco esa penetración, no porque sea una penetración, sino porque por lo general es mala, porque nos venden productos pseudo-culturales, industrializados, diría, que no tienen nada que ver con nuestros verdaderos requerimientos, con nuestras verdaderas necesidades de tipo espiritual. Bueno, presidente Alfonsín, muchas gracias. Yo les agradezco. Mucho éxito. Les agradezco mucho. Para su país y para usted. Realmente usted, si no le puede expresar cuánto tenemos invertido los venezolanos y los latinoamericanos en la esperanza de que su gobierno triunfe. Permítanme agradecerles, al agradecerle a ustedes, también al pueblo venezolano, todo lo que han hecho durante todos estos años por nuestros compatriotas. Muchas gracias. Muchas gracias. Quédense con nosotros, que enseguida vamos a estar entrevistando a otro personaje muy interesante.